Materialistic civilization has laid all its emphasis La civilización materialista ha puesto todo el énfasis upon the form side of experience sobre la parte forma de la experiencia and thus regards physical y well-being, de ese modo considera al bienestar físico, physical comfort, al confort físico and material position y la posición material as the true goal of human effort. como la verdadera meta del esfuerzo humano. It is upon this widespread attitude Sobre esta extensa actitud and reaction y reacción, that the new incoming light la nueva luz que está llegando will concentrate itself. se concentrará. There is a new incoming light. Hay una nueva luz que viene. It has already come. Bueno, que ya ha llegado. Its work is to detach man, to dealing man Y su trabajo es desconectar al hombre from his excessive identity with the material side of existence. de su excesiva identificación con el lado material de la existencia. As the light reveals reality, A medida que la luz revele la realidad, the world of phenomena el mundo de los fenómenos and the world of spiritual values y el mundo de los valores espirituales will enter into a better directed relations. comenzarán a tener unas relaciones dirigidas y mejores. Only as man understands himself, Solo cuando el hombre se comprenda a sí mismo, he can arrive at the understanding of God. podrá llegar a comprender a Dios. Yes. God transcendent El Dios trascendente eternally exists, existe eternamente, but can only be seen and known pero solo puede ser visto y conocido and correctly approached y correctamente acercarse a Él through the God immanent, a través del Dios inmanente, immanent in the individual man himself. inmanente en el hombre individual mismo. This is another statement which I already said. Esta es otra afirmación The que ya transcendental God he mencionado, que el Dios trascendental can be approached through the God immanent. que uno se puede acercar al Dios trascendental mediante el Dios inmanente. God immanent can be approached Al Dios inmanente se puede uno acercar through the God in one's own being. mediante el Dios que hay en el ser de cada uno. Christ came to the West Cristo vino a Occidente to give God immanent. para dar ese Dios inmanente. Buddha appeared on the East Buda apareció en Oriente to give God transcendent. para dar el Dios trascendente. That's why we need to see the synthesis of the two. Por eso tenemos que ver la síntesis de ambos. God immanent has to be experienced. El Dios inmanente es para experimentarlo. God within us has to be El experienced. Dios dentro de nosotros tiene que ser experimentado, vivido. Our experiencing God within us Nuestro experimentar a Dios dentro de gives nosotros us the concurrent experience of God in all forms, nos da la simultánea experiencia de Dios en todas las which formas, leads us Lo que to nos- experience God transcendent. lo que nos lleva a experimentar al Dios trascendental. 12th chapter of Bhagavad Gita El 12º capítulo del Bhagavad Gita also says the same thing. dice también la misma cosa. First experience the God in form. Experimentemos primero al Dios en la forma. Experience Him in your form. Experimentémoslo en nuestra propia forma. Concurrently experience Him in other forms. Y simultáneamente lo experimentaremos en otras formas. Then their collective experience, the collectivity of such experience will lead you Entonces la experiencia colectiva nos llevará to experience God transcendental. a experimentar al Dios trascendental. Yes. Immanent in the individual man, El hombre inmanente e individual, in the groups. en los grupos. Today the masters of wisdom Hoy día los maestros de sabiduría would like us to do two things. quieren que hagamos dos cosas. To feel the God within, Sentir al Dios dentro de nosotros, in the heart center, en el centro del corazón,
to feel the God in the group to which you belong. y sentir a Dios en el grupo al que pertenecemos. So you cannot hate the group, De modo que no podemos odiar al grupo, you cannot comment the group, no podemos hacer comentarios negativos acerca del grupo, you cannot be angry on the group, no podemos enfadarnos con el grupo, you cannot insult the group. no podemos insultar al grupo. That's why it is said group is the master. Por eso se dice que el grupo es el maestro, Group is God. el grupo es Feel Dios. the God in you, feel the God in the group. Sintamos a Dios en nosotros, sintamos a Dios en el grupo. Here the master Jwalkul En says, este caso, el maestro Yuvalkul dice, feel God in your heart center. sintamos a Dios en el centro del corazón. That is the effort of your daily prayer or meditation. Ese ha de ser el esfuerzo de nuestra plegaria cotidiana o de nuestra meditación. The more you invoke the presence, Cuanto más invoquemos la presencia, your patterns will fall into harmony. nuestras maneras de hacer o de funcionamiento se pondrán en armonía. Every prayer and every meditation Toda plegaria y toda meditación should lead us ha de llevarnos to harmony, a la armonía. relating to us to start with. Primero, para comenzar, a nuestra armonía, When there is harmony within, cada uno, y cuando tenemos armonía en el interior and when such harmony grows, y esa armonía crece, it transmits, it overflows you, nos rebosa y se transmite and helps to harmonize the surroundings. y ayuda a armonizar los alrededores. When you are not in harmony with you, Cuando no estamos en armonía con nosotros mismos, you are a disturbance to the surroundings. somos una molestia para los alrededores. Prayer should leave us with better energy patterns. La plegaria ha de dejarnos con mejores formas de funcionamiento, It de means, energía. if we make a photograph before prayer Si hiciéramos una fotografía de nosotros antes de una plegaria, una invocación and another photograph after the prayer, o de meditación, y otra fotografía después de terminada esta, it should look different la fotografía debería ser diferente in terms of harmony. en términos de armonía. Yes. Many times people look more tired after prayer or meditation. Pero muchas veces después de la plegaria o de la meditación, la gente tiene aspecto más cansado, Yes, because they do not know what to do porque no sabe qué hacer to contact para entrar en contacto that center in you, con ese centro en nosotros, from the center where the will of God, where the love of God is known. ese centro, el centro en el que se conoce el amor de Dios. We say like that. Así, May Christ return to así decimos, may Christ return to earth. que Cristo retorne a la tierra. That returning of Christ should happen to each one of us. El retorno de Cristo ha de ocurrirle a cada uno de nosotros. Call it Christ, call it Krishna, Llamémoslo Cristo, o or llamémoslo or Krishna, Buddha, o llamémoslo Buda, or Vishnu, o Vishnu. whatever is the name, that's the center Llamémosle por el nombre que queramos, pero ese es el centro. from which the presence permeates. El centro a partir del cual se impregna, lo impregna The todo. God presence permeates in you through that center. La presencia de Dios se impregna a través de nosotros a partir de ese centro. And then there are other centers. Y después hay otros centros. Yes. The next center is the brain, El centro siguiente es el cerebro, in Ajna. que está en el ajna. So let him be invoked in the heart, De modo que invoquémoslo en el corazón. and then receive the energy into the system, Y así recibamos la energía en el sistema into all the etheric centers, nuestro, en todos los centros etéricos, from Ajna to Muladhara, del ajna hasta el muladhara. and then be in it for a while. Y quedémonos en él por un Yes. instante. Have a dip in it. Démonos una zambullida. Have a dip in the God presence. Démonos un chapuzón, una zambullida en el Dios presencia, Feel the presence abundantly. en la presencia de Dios. Sintamos esa presencia en abundancia.
If you abundantly feel God's presence in prayer, Si sentimos en abundancia la presencia de Dios en la plegaria you cannot immediately start talking. o meditación, no podemos inmediatamente ponernos a hablar. The very fact that immediately after meditation people tend to talk so much El mismo hecho que nada más terminada la meditación, la gente tiene la tendencia a hablar tanto, means that they haven't filled themselves enough. indica que no se han llenado a sí mismas Yeah. lo suficiente. As much is the presence, so much is the silence with you. Tanta como es la presencia, así será el silencio en nosotros. That's the secret of the nature. Ese es el secreto de la naturaleza. Nature is filled with it. La naturaleza está llena de ello. That's why it is so silent. Por eso es tan silenciosa. Yes, the earth is silent. La tierra es silenciosa. The sky is silent. El cielo es silencioso. Only the man Solo el ser humano who is between the earth and the sky, que está entre la tierra y el cielo he makes so much noise. hace tanto ruido. Yes. So feel him, De modo que sintámoslo a él, feel the harmony. sintamos la armonía. Yes. In that presence is important to start with. Esa presencia es importante That is what we need to try through prayers. para comenzar. Eso es lo que tenemos que intentar mediante nuestras oraciones. Today there is awakening of consciousness of humanity. Hoy hay un despertar de la conciencia de la humanidad Where en la que man there is growing awareness and belief hay una creciente conciencia y creencia that Christ is in us. de que Cristo está en nosotros. We call it Christ or God. Lo vamos a llamar Cristo o Dios, It's the presence. pero es la presencia. Yes. Earlier, in the Antes, Piscean age, en la era de Piscis, Christ is seen outside in a form, a Cristo se lo veía fuera, en una forma, in the form of Jesus. en la forma de Jesús. That's why Jesus called Jesus the Christ. Por eso a Jesús se lo llama Jesús el Yes. Cristo. He was in Master Jesus. O Jesucristo. Estaba en el Maestro Jesús. He was in Master Jesus. Estaba en el Maestro Jesús. And now the belief is that He is in us. Y ahora la creencia es que está en nosotros. Meaning humanity is growing in its awareness Eso quiere decir que la humanidad está creciendo en conciencia to feel Christ within para llegar a sentir a Cristo dentro every form. de cada forma. Yes. That's the belief in the East from millions of years. Esa creencia existía y la existe en Oriente desde hace miles de These años. are the three schools. Estas son las tres escuelas. One school is Una, the most advanced school, que es la escuela más avanzada, transcendental God. que es la del Dios trascendental. Then God immanent. Luego a otra escuela del Dios inmanente. In the school of God immanent, En la escuela del Dios inmanente, again there are two schools. la escuela del Dios inmanente se divide de nuevo en dos escuelas. First to feel God in oneself, Una que dice sentir a Dios en uno mismo and primero, then feel God in all forms. y luego sentir a Dios en todas las formas. Then there is the third school, Y por último hay una tercera escuela, which is kindergarten, que es el jardín de infancia, where you feel God outside in a particular form. en la que se siente a Dios fuera en una forma particular. That form is God. Esa forma es Dios. That name is God. Ese nombre es Dios. The rest is devil. Y el resto es el diablo. That is kindergarten. Eso es jardín de infancia. So from that infancy, De modo que desde esa infancia there is growing awareness hay una creciente conciencia that Christ is in us. de que Cristo está en nosotros, He is in our heart. de que está en nuestros corazones. Yes. So let him be invoked in us. De modo que sea Él invocado en As we nosotros. invoke him in us, Y mientras lo invocamos en we nosotros, can experience him in us. podemos experimentarlo en nosotros. And then experience him in the groups.
y luego experimentarlo en los grupos and in the nations y en las naciones and in all organized forms y en todas las formas organizadas and even in religions, e incluso en las religiones, in humanity as a whole en la humanidad como un todo and in the planetary life as such. y en la vida planetaria como tal. This is the gradation. Esta es la gradación. Feel with you. Sentirlo en nosotros, Feel with those who are surrounding you. sentirlo en aquellos que nos rodean, Feel with a larger group called nations. sentirlo en un grupo más grande que se llamamos nación And feel still larger group called humanity. y sentirlo en un grupo más grande aún que llamamos la humanidad And feel in all life that is on the planet. y sentirlo en toda la vida que hay en el So planeta. this is how you need to approach God. Así tenemos que acercarnos a Dios. And for that approaching of God, what is important is to be God-minded. Para ese acercamiento de Dios, lo importante es que lo tengamos siempre presente en la mente. In attempting to describe God, Al intentar describir a Dios and in effort to arrive at some understanding Y en- of nature of God, y en el esfuerzo de llegar a una cierta comprensión de la naturaleza de Dios, a formula of negation has been evolved. se ha ideado o formado una fórmula de negación. This is for transcendental God. Esto es para el Dios trascendental. God is not this. Dios no es esto. God is not that. Dios no es aquello. God is nothing. Dios no es nada. God is neither time nor space. Dios no es ninguna cosa, ni el God is tiempo. not feeling or thought. Dios no es el tiempo, no es el espacio, no God es is not form. la sensación. Dios no God es is not substance. el pensamiento, no es la forma, no es la sustancia. God simply is. Dios simplemente es. Is or beingness is God. Es, esa seidad es Dios, It is eternal. es eterno. With this beingness, Con esta seidad, with the presence of this beingness, con la presencia de esta seidad, nature develops qualities. la naturaleza desarrolla cualidades. And the fundamental three qualities Y of las nature tres cualidades fundamentales de la naturaleza are seen as the son will, love and light, la voluntad, el amor y la luz, or the will, o la voluntad, the knowledge, el conocimiento the intelligent y act. la actividad inteligente. We'll continue in the afternoon. Esta tarde vamos a continuar Basically, to understand what God is, para comprender fundamentalmente qué es Dios and then see what are the approaches to God. y después ver cuáles pueden ser los How acercamientos to fine tune our equipment a Dios y cómo poner a tono en sintonía nuestro to equipo experience God para experimentar a Dios in all those stages en todos esos estadios, within you, dentro de nosotros, within all forms, dentro de todas las formas and beyond the form. y más allá de la forma. So this experiencing the stations of different states of experiencing Experimentar las estaciones de los diferentes estadios de experimentar are called initiations. se llaman iniciaciones. Initiations Iniciaciones represent different states of fine tuning of your equipment. Las iniciaciones representan diversos estadios de la sintonía fina y precisa de nuestro equipo. As much as you fine tune your equipment, En la medida en que encontramos que nuestro equipo está sintonizado so much you experience. con precisión, en la misma medida podemos experimentar, And fine tuning is possible tener experiencia. Sintonizar con precisión es posible only if you decide to be God-minded. solo si hemos decidido tener a Dios en la mente. Yes. That means, as far as possible, in your mind, you should hold the truth of presence of God in you and around you. Que en la medida de lo posible hemos de tener en la mente siempre la verdad de la existencia de Dios en nosotros y fuera de nosotros. Otherwise, we would only be just wasting time, moving around and around and around. De no ser así,
wasting time. estaremos malgastando el tiempo dando vueltas y vueltas y más vueltas. That is what we call beating around the bush. Es lo que llamamos dar palos al aire. ¿Sí? In the bush there is the bird. Ellos lo expresan como golpear el matorral, ¿no? El pájaro está dentro del matorral. Or there is a snake. O digamos una serpiente. What is the point in beating the bush? ¿De qué sirve en dar machetazos o golpes alrededor de la mata, del matorral? Not even beating the bush, around the bush. Bueno, no, ni siquiera darle al matorral, sino alrededor del matorral, eso, al aire. That's how we are moving around and around and around. Así es como damos vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la cosa. And people are getting a reeling sensation in the head Hasta que la gente tiene ya sensación de mareo en la cabeza. with these books, Con estos libros, but not experiencing anything. enseña uno de esos libros azules del tibetano, pero sin experimentar nada, Yeah. sin sentir nada en ellos. So we need to get into. De modo que necesitamos Yeah, entrar if dentro we de... have made one step towards the temple, Si hemos dado un paso hacia el templo, that the time is well spent. el tiempo habrá sido muy bien empleado. If we make one more step into the temple, Y si damos un paso más y entramos en el templo, it is still more meaningful. será más significativo todavía. And if you enter into Y si llegamos a entrar the sanctum sanctorum, en el Sancta Sanctorum, then the purpose is served. entonces se habrá cumplido con el propósito. Otherwise, De no ser así, the time we lose never comes back. el tiempo que perdemos nunca viene, nunca vuelve a nosotros. Yes. Time loss is eternal loss. Las leyes del tiempo son leyes eternas. So we try to De modo que vamos a intentar tighten our belt a apretarnos el cinturón de cada uno, el nuestro. and try to walk towards the purpose. Intentar caminar hacia el propósito. The purpose which the masters know and El serve. propósito que los maestros conocen y Yeah. sirven. That's why it happens with us that we move in rounds and in circles. Por eso nos ocurre que demos vueltas y hagamos círculos And thereby do not cover any distance. y que no seamos capaces de recorrer mucha distancia. So a kind of refreshing like this is important. Por eso es importante que volvamos a refrescarnos así de este modo como ahora. Yeah, a little more understanding of God we shall try to get from the teachings of the Master. E intentaremos recibir o tener un poco más entendimiento de Dios And de then las, see de las what are initiations. de las enseñanzas del maestro y veremos a ver qué son las iniciaciones. Initiations are the accomplishment of certain qualities by us. Las iniciaciones son llegar a completar ciertas cualidades When certain qualities are accomplished by us, por nosotros. Cuando hemos completado ciertas cualidades, certain doors of the temple open. se nos abren ciertas puertas del templo. They can't be opened by force. Las puertas no se pueden abrir a la fuerza, They can't be opened by demand. tampoco se pueden abrir exigiéndolo. They cannot be opened by the rights. Las puertas no se abren por derecho, They would open very humbly. por derechos, ¿verdad? Sino que se abren muy humildemente. When we adapt ourselves to certain qualities, Cuando adoptamos ciertas cualidades, without which, sin las cuales, however great we feel about ourselves, por muy grandes que sintamos que somos, it doesn't work. la cosa no funciona. Yes. Thank you. Gracias. In every manifested atom, En todo átomo manifestado, the life of God la vida de Dios is energy es energía and vitality are found. y vitalidad, y en ella se encuentran vida y vitalidad. His essence indwells all forms. Su esencia
embebe todas las formas. This we call the spirit. A esto lo llamamos el espíritu. Yet he himself is other than these forms. Y sin embargo, él mismo es otra cosa más que estas formas. Just as man knows himself Del mismo modo que el hombre se conoce a sí mismo, to be other than his bodies, del mismo modo que el hombre sabe que él mismo es otra cosa que sus cuerpos. man knows himself to be his will. El hombre sabe que él mismo es su voluntad. He knows himself to be his purpose. Sabe que él mismo es su propósito. He sees his body Y ve a su cuerpo differently from him. como algo diferente de sí mismo. He sees his hands, his legs, Él ve sus brazos y sus piernas, his senses, his mind, sus sentidos, su mente and his consciousness y su conciencia with a purpose, con un propósito, with a will, con una voluntad, and with that will he takes to the forms. y con esa voluntad adopta las formas. Each man is his will. Cada persona, cada hombre es su voluntad. That is the spiritual will. Cada ser humano tiene su voluntad espiritual He wills to be. y desea o quiere o To- ser. He wills to be in the body. Quiere ser o estar en el cuerpo That is why he has body. y por eso tiene cuerpo. Unconsciously he wills to be in the body. Inconscientemente quiere estar en el cuerpo. Unconsciously means beyond his conscious mind. Inconsciente en este caso quiere decir más allá de su mente consciente. If we are here, Si estamos aquí it is because we desire to be here. es porque hemos deseado estar aquí. Not only in St. Feliu, No solo aquí en San Feliu, but to be on this planet. sino estar en este planeta. The spiritual will decided that it should be here. La voluntad espiritual decidió que debíamos estar aquí. If it decides otherwise, Si hubiera decidido de otro modo, it will take to a course where body is not important. hubiera tomado un curso en el que el cuerpo no hubiera sido importante. And to accomplish that, Y para conseguir eso, he again uses the body. vuelve a utilizar de nuevo el cuerpo. So like the God, De modo que, igual que Dios, who has life, que tiene vida, whose life, energy and vitality pervades all forms, y cuya vida, energía y vitalidad están dentro de todas las formas, the man's energy, vitality, la energía, la vitalidad it pervades the forms, del hombre pervades the form that he occupies. está presente en las formas que ocupa. As he progresses in evolution, A medida que progresa en la evolución, that purpose and will become to him ever more consciously defined. ese propósito y esa voluntad se vuelven para él cada vez más definibles. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? He is better known to those who are evolved in their awareness. Y eso lo saben mejor aquellos que están evolucionados de conciencia. As much as they are developed in their consciousness, En la medida en que estén evolucionados de conciencia, so much they know why they are here. en la misma medida sabrán por qué están aquí. Others do not, Los demás no lo saben, because they have still a lot to experience materially. porque tienen aún que experimentar mucho lo material. So it is with the planetary logos. Así le ocurre al logos planetario. What is true with God is also true with man. Lo que es válido para Dios es válido también para el hombre. It is also true with the solar God, Es válido también para el Dios solar, who develops all the system. que ha creado todo este sistema. And so it is with the planetary logos. Y así es también con el logos planetario. They dwell within
Ellos viven dentro and without the planetary scheme y fuera del esquema planetario and solar system. y del sistema solar. The human being El ser humano pervades the entire human body. ocupa el cuerpo humano entero. Within the human body there are individual parts Dentro del cuerpo humano hay partes individuales, assembled together. ensambladas juntas. Each blood cell is a life form. Cada célula de sangre es una forma de vida. The liver has its separate existence. El hígado tiene su existencia separada. Pancreas, Así el kidneys, páncreas, los riñones, heart. el corazón. It's all an assemblage. Todo es un ensamblaje. That is why we can transplant them. Podemos trasplantarlos por eso. Yes. The man is not transplanted when his liver is transplanted. Cuando se trasplanta el hígado, por ejemplo, el hombre no es trasplantado. Our heart is transplanted. Ni cuando se trasplanta el corazón, Our kidney is transplanted. ni los riñones. Likewise, the solar God permeates the solar system. Así también el dios solar impregna todo el sistema solar. Yes, as we permeate our system, Igual que nosotros impregnamos nuestro sistema, the solar God permeates the solar system. el dios solar impregna todo el sistema solar. The planetary logos permeates the entire planet. El logos planetario impregna todo el planeta. These are greater beings. Estos son seres más grandes. Yes. So to understand De modo que para all comprender this, todo esto, the planetary logos, the solar logos, el logos planetario, el logos solar the cosmic logos, y el logos cósmico and the one beyond, y el que está más allá, it is important that man starts understanding himself. es importante que el hombre comience a entenderse a sí mismo. Yes. That is why the question frequently asked by oneself to oneself. Por eso la pregunta que frecuentemente se ha de preguntar uno a sí mismo. Who am I? ¿Quién soy yo? We are not what we define about ourselves. Nosotros no somos lo que nos definimos. Yes, it's a question we have to ask regularly. Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer regularmente And sit in that contemplation. y sentarnos contemplando en esto. Who am I? ¿Quién soy yo? Where from have I come? ¿De dónde he venido? What am I to do? ¿Qué tengo que hacer? Yes. These are the questions which we need to ask to know ourselves. Estas son las preguntas que necesitamos preguntarnos para conocernos. So that is where the understanding of God starts. Ahí comienza el entendimiento de Dios, Questioning oneself about himself preguntándose a sí mismo acerca de uno mismo. would enable each one of us to find Eso nos permitirá a cada cual encontrar the God within, al Dios de dentro, which is God immanent, que es el Dios inmanente, which will lead us to the God transcendent. que nos llevará al Dios trascendente. With the eye of inner vision, Con el ojo de la visión interna, God can be seen. a Dios se lo puede ver. Yes. The fact of God will be established, El hecho de Dios puede ser establecido and man's questioning in this respect will end. y terminará así el cuestionarse a sí mismo acerca de Dios. The figment El figmento of man's creative imagination de la creación, de la imaginación creadora del Yeah. ser humano is not what God is. no es lo que Dios es. Such a God will not be Semejante Dios no será a figment of man's imagination. un figmento de la imaginación humana. People who do not look to God within La gente que no mira a Dios dentro de ella create an imaginary God. se crea un Dios imaginario. That's what I said in the morning, that man creates many gods.
Eso es lo que dije esta mañana, que el hombre se crea muchos dioses. The God is within him. El Dios está dentro de él. Yes. Dios está dentro If de he él. finds the God within, Él define al Dios interior he finds such God in all forms. y encuentra a ese Dios en todas las formas. Yes. And then your God is not different from my God. Y así vuestro Dios no es diferente de mi Dios. Yes. If your God is different from my God, neither your God nor my God Si vuestro Dios fuera are diferente, truth. de mi Dios, ni vuestro Dios ni el mío son verdad. You are breathing, I am breathing. Vosotros respiráis, yo respiro. You are pulsating, I am pulsating. Vosotros pulsáis, yo también pulso. Yes. The pulsating principle in you and the pulsating principle in me is the same. Ese principio que pulsa en vosotros y en mí es el mismo. The thinking principle El principio de pensar in you and in me is the same. en vosotros y en mí es el mismo. The awakening principle El principio del despertar in you and me is the same. en vosotros y en mí es el mismo. So the circulating life is one in you and in me. En la vida que circula es la misma, una en vosotros y en mí. This is God. Eso es Dios. Because you are not consciously respiring. Porque vosotros no respiráis conscientemente, Respiration is happening. sino que la respiración ocurre. You are not consciously pulsating. Vosotros no estáis pulsando conscientemente. The pulsation is happening. La pulsación ocurre. Circulation of life through blood is happening. La circulación de la vida a través de la sangre You are ocurre, not conducting it. pero no somos nosotros quienes la realizamos. Awakening is happening. El despertar ocurre, You are not awakening. pero no somos nosotros quienes se despiertan. Quienes se despiertan. Thinking is happening. El pensar ocurre, You are not thinking. pero no somos nosotros quienes piensan. If you are thinking, Si fuéramos nosotros los que pensáramos, you should be able to stop thinking whenever you want. deberíamos ser capaces de detener nuestro pensamiento siempre que quisiéramos. Can you? ¿Podemos acaso? There is so much of happening in you and in me Hay mucho que tiene lugar, que ocurre tanto en vosotros como en mí, in terms of awareness and in terms of life. en términos de conciencia y en términos de vida, That is the indwelling entity. que es la entidad moradora. Thinking principle is one. El Thoughts can be many. principio pensante es uno, los pensamientos pueden ser Thoughts muchos, can be different. los pensamientos pueden ser diferentes, But thinking principle is one. pero el principio de pensar o pensante es el mismo. Quality of life may be different, but life is one. La cualidad de vida puede ser diferente, pero la vida es una. The rhythm of pulsation could be different, but the pulsation is one. El ritmo de la pulsación puede ser diferente, pero la pulsación es una. The life principle, the awareness El principle, principio de la vida, el principio de la conciencia, they function in common in all. actúan en común en todo. That is God immanent. A eso se lo llama inmanente. This God is not anybody's creation. Este Dios no es creación de nadie. On the contrary, it is that which is basis for our existence. Al contrario, es Él el que es la base de nuestra existencia. That is what the master means when he says, Eso es lo que el maestro quiere decir cuando dice, such God will not be a figment of man's creative imagination. que es semejante Dios no será un figmento de la creación imaginativa del hombre, Today, if, de la imaginación creativa. Sí. if today races of humanity are fighting between them, Si hoy en día hay razas de la humanidad que están luchando una contra otra, believing that one's God is more powerful than the other's God, creyendo que el Dios de unos es más poderoso que el de los otros, it is man's creation, not God's creation. eso es creación del hombre y no creación de Dios. God created man. Dios creó al hombre Man created many gods. y el hombre creó muchos dioses. This is ignorance. Eso es ignorancia. Instead of finding the one who created them, En vez de encontrar al uno que los creó, they create their own concepts of God ellos se crean sus propios conceptos de Dios and fight with each other. y
luchan entre sí. The fight between religions La lucha entre las religiones is due to such a figment of creative imagination. La lucha entre religiones se debe a ese figmento de imaginación Yes. creadora. Conversions are ignorance, Las conversiones son ignorancia, total ignorance. ignorancia What total. are you converting? ¿A qué estamos convirtiendo? Even after conversion, we have the same respiration. ¿O a quién estamos convirtiendo? Después de la conversión, incluso seguimos teniendo la misma respiración. Have you converted the respiration? ¿Hemos acaso convertido a la respiración? Have you converted the thinking principle? ¿Hemos convertido al proceso pensante? Have you converted the awareness principle? ¿Hemos convertido al principio consciente? It is replacing one concept by another concept. No, es reemplazar un concepto por otro, It does no better. que no es cosa mejor, Until man learns to go within. hasta que el hombre aprenda a mirarse por dentro. All ancient philosophers, Todos los antiguos filósofos, sons of God, hijos de Dios, they always echoed, siempre se hicieron eco man, know thyself. y dijeron, hombre, conócete a ti mismo, Know thyself. conócete a ti mismo. That's the best study. Ese es el mejor estudio. All other studies are secondary. Los demás estudios son secundarios. Trying to know oneself is the primary E study intentar conocerse a sí mismo es el estudio principal, through which unity of all is a experienced través del cual uno experimenta la unidad de todo and hence harmony with all. y de ahí consigue armonía con todo. We don't have to prove unity of God. No tenemos que demostrar la unidad de Yes. Dios, It is there. está ahí. Unity of man with God, La unidad del hombre con Dios. yes, is important. La unidad del hombre con Dios es lo importante. So that would happen if we start looking within. Eso ocurrirá si empezamos a mirar hacia adentro. God is the deity of essential life, Dios es la divinidad de la vida esencial, who is the sum total of all energies. que es la suma total de todas las energías. Yes. A God most surely transcendent, Un Dios con toda seguridad trascendente, but at the same time immanent. pero al mismo tiempo inmanente. He is in the form, outside the form. Está en la forma, pero está también fuera de ella. Pulsation can be experienced in the form, La pulsación puede experimentarse o ser experimentada en la forma, but by union with the pulsation in the form, pero mediante la unión con la pulsación en la forma, one can experience the pulsation outside the form. uno puede experimentar la pulsación fuera de la forma. Great sons of God experienced that space pulsates. Ha habido grandes hijos de Dios que han experimentado que el espacio pulsa. That means beyond form also there is pulsating Eso principle. significa que más allá de la forma también existe el principio pulsante. And in fact, space pulsates and hence we pulsate. Y de hecho es el espacio el que pulsa y el que me ayuda a mí a pulsar. Space is conscious, so we are conscious. El espacio es consciente y por eso somos conscientes nosotros. Space carries divine thought. El espacio tiene en él pensamiento divino Therefore, we also think thoughts happen to us. y por lo tanto nos ocurren los pensamientos a nosotros. As above, so below. Como es arriba, así es abajo. Not as below, so above. No como es abajo, así es arriba. We cannot say No podemos decir to your father, al padre, you are like your son. eres como tu hijo. No podemos decirle a un padre, eres como tu hijo. The truth is, La the verdad son is like the father. Es que el hijo es como el padre. Who is first, who is second? ¿Quién es primero y quién es después? Father is there even before the son. El padre existía ya antes del hijo. So the son can be like the De father. modo que en todo caso el hijo podrá ser como el padre.
But you can't say Pero no podemos that the decir father is like son. que el Padre es como el Hijo. Yes. But through son you can know the father. Sin embargo, a través del Hijo podemos conocer al Padre. That's how through Son of God, Así también, a través del Hijo de Dios, God can be understood. Dios pudo ser y God puede, can be known. puede ser comprendido, puede ser aprendido. That's why Jesus said, I am the way. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Every son of God Todo hijo de Dios gives you an idea of God. nos da una idea de Dios. But when it comes to who is first, who is second, Pero luego a la cuestión de quién es primero y quién viene después, the God comes first and the man comes next. primero viene Dios y a Dios le sigue el hombre. That's why that exists as I am. Aquello existe como yo soy. Ocean exists as wave. El océano existe como ola. Therefore wave exists like ocean. Y por eso la ola existe como océano. Without ocean there is no wave. Sin océano no puede haber ola. So ocean only as wave, De modo que es el océano y nada más como God ola. only as man. Y nada más Dios como hombre. That's how the comparisons are made. Así se hacen las comparaciones. A God of such immensity Un Dios de semejante inmensidad that the heavens proclaim him, que los cielos lo proclaman and so intimate y tan íntimo that the humblest child can recognize him. que el más humilde niño puede reconocerlo. With the eye of inner vision, Con el ojo de la visión interior, God can be seen Dios puede ser visto even when man is occupying a body of flesh and blood. incluso cuando el hombre está ocupando un cuerpo de carne y hueso. Not with the physical eye can deity be seen, La divinidad no puede ser vista con el ojo físico, though the hallmark of divinity is everywhere. si bien la marca de la divinidad se encuentra en todas partes. The mark of divinity is everywhere, but not with the eye we carry, we can see. La marca de la divinidad está en todas partes, pero no la podemos ver con el ojo de carne y hueso que tenemos. It is hidden. Está escondida. It is indwelling. Está morando interiormente. If God is everywhere, why we cannot see? Was a question made. Una pregunta que alguien hizo es, si Dios está en todas partes, entonces ¿por qué no podemos verlo? A question was thus made by a student to Ramakrishna Paramahamsa. Esta pregunta se la hizo un estudiante a Ramakrishna Paramahamsa. He asked the master, Este estudiante le preguntó al maestro, if God is everywhere, si Dios está en todas partes, why is it we cannot see? ¿por qué no lo podemos ver? Then Ramakrishna answered, Entonces Ramakrishna respondió, if butter is in milk, si la mantequilla está en la leche, how is it you cannot see? ¿cómo es que no la puedes ver? You have to churn the milk, Tienes que batir la leche then you will find the butter. y solo así encontrarás la mantequilla. Likewise, you have to put yourself to a discipline of churning, Del mismo modo, te tienes que someter a ti mismo a una disciplina de batido, by which you can experience the butter of God in you. por medio de la cual podrás experimentar la mantequilla de Dios en ti. And that churning is Y ese batido the fourth step of yoga es el cuarto estadio del yoga, called pranayama. que se llama pranayama. And that pranayama you cannot do Y ese pranayama no lo puedes hacer unless you have a stable and comfortable mind. a menos que tengas una mente estable y confortable. And you cannot have stable and comfortable mind Pero no puedes tener una mente estable y confortable unless you are pure inside and outside. a menos que seas puro por dentro y por fuera. And you cannot be pure inside and outside Pero no puedes ser puro por dentro ni por fuera unless you practice a menos que practiques harmlessness, la inofensividad alignment, inner and outer, y el alineamiento interior y exterior, discipline of speech, con la disciplina del uso de la palabra lack of thieving instinct, y no tener instinto de robar, regulated sex activity. tener una actividad sexual So regulada. this is how there is a discipline. Así, siguiendo, hay toda una disciplina.
All of us know who read books Todos nosotros que leemos libros sabemos that through pranayama que mediante el pranayama you can come to that point called pratyahara, podemos llegar a ese punto que llamamos pratyahara, that you can withdraw from the body. en el que nos podemos retirar del cuerpo. Yes. And then you can come to the state of dharana. Y podemos llegar también al estado de dharana. Staying in ajna, you can feel that you are holding the body is not held by you. Estando en el ajna podemos sentir que sostenemos a nuestro cuerpo y que no es el cuerpo el que nos sostiene a nosotros. And thereafter, if you wish, you can come away from the body Y a partir de ahí, si queremos, ya podemos salir del cuerpo and enter into the body. y volver a entrar a él. All this is there, Todo esto lo tenemos. but where is it? It Pero- is in practice. ¿Dónde está? Está o se encuentra cuando se practica. So God is everywhere. De modo que Dios está en todas partes. To find Him, you need to take to a discipline. Pero para encontrarlo necesitamos adoptar una disciplina. That discipline enables you to develop another eye. Esa disciplina nos permite que desarrollemos otro ojo. Once a master told the students, Una vez un maestro le dijo a los estudiantes, with the two eyes you cannot see God. con los dos ojos no podéis ver a Dios. One-eyed people can see. La gente que solo tiene un ojo puede ver. Next day one student came, Al día siguiente vino un estudiante plucking out one of the eyes y se arrancó un ojo. and said, I am not seeing God. Y le dijo al maestro, "No, yo no puedo ver a Dios. The one-eyed being is the one with the third eye. El ser de un solo ojo es el ser que tiene el tercer ojo. If the third eye is there, even if you don't have two eyes, it does not matter. Si uno tiene el tercer ojo, aunque no tenga los otros dos, no importa. Yes, so there is another eye that needs to be developed, De modo que hay otro ojo que tenemos que desarrollar which can be developed y que puede desarrollarse by putting oneself to practice. poniéndose uno mismo a una práctica. That's what Ramakrishna meant. Eso es lo que quería decir Ramakrishna Churn the milk to find the butter. cuando dijo, bate la leche para encontrar la mantequilla. So churn your personality to find the soul. De modo que batamos nuestra personalidad para encontrar el alma. Not with the physical eye can the deity be seen, No con el ojo físico puede la divinidad ser vista. though the hallmark of divinity is everywhere. Si bien la marca de la divinidad está por todas partes. There is an eye which can be developed, Hay un ojo que se puede desarrollar, which can be used, que puede ser utilizado and which will enable its possessor to see God. y que le permitirá a su posesor ver a Dios. For that, working on the inner side of life is important. Y para ello, trabajar en el lado interior de la vida es importante. Within himself, Dentro de sí mismo, within all forms, dentro de todas las formas, he can be found. puede encontrárselo For when thine eye is single, porque cuando tu ojo es único, when your eye is single, porque cuando tu ojo es único, thy whole body is full of light. tu cuerpo entero está lleno de vida, de luz. It's a quotation from an old commentary Esta es una cita de un antiquísimo comentario which exists in the cave temples of Himalayas. que existe en los en los templos cueva de los Himalayas. When your eye is single, Cuando tu ojo es único, your whole body is full of light. tu cuerpo entero está lleno de luz. In that light, En esa luz we shall see the light, veremos la luz and so see God. y así veremos a Dios. That's the beauty of finding God, Esa es la belleza de encontrar a Dios, for which the sons of God have laid the path. para lo que los hijos de Dios han trazado el sendero. Please remember that. Recordemos eso, It is the same path which is demonstrated by every son of God. que todos los hijos de Dios demuestran o muestran el mismo sendero. Depending upon place, time and language, Dependiendo del lugar,
del tiempo y del idioma, he used different el terminology, Hijo de Dios utiliza diferentes terminologías, but the path is the same. pero el sendero es el mismo. And unless we tread that path, Y a menos que recorramos ese sendero, we cannot experience. no podemos tener experiencia. To portray adequately Para retratarlo adecuadamente, the wonder and the destiny of human kingdom la maravilla y el destino del reino humano lies beyond my powers está más allá de mis poderes or the power of any human pen. o del poder de, Human pen. de Meaning ninguna any pluma writer. de ninguna pluma humana, de ningún escritor humano. No matter how great a man's realization may be, Y no importa cuán grande pueda ser la autorrealización de un ser humano, or his response to beauty of God's world. ni cuál pueda ser la respuesta a la belleza Any amount of explanation del mundo de Dios. and writings Por mucha explicación y por mucho que se describa escribiendo, are not adequate to describe no son adecuados para describir the beauty of that kingdom of God. la belleza de ese reino de Dios. But still people wrote, Sin embargo, y aún así la gente siguió escribiendo. it is nothing but their love for humanity. Es solo por amor a la humanidad. Out of love for humanity, all initiates have taught and wrote. Todos los iniciados han escrito o han escrito por amor a la humanidad. But it's nothing, he says, compared to the beauty of God. Pero todo eso, dice el maestro, no es nada comparado con la belleza de Dios. Master Jalkur also wrote so much El maestro Joalkul también escribió mucho through Madame Bailey. mediante Madame Bailey. So when he says all these writings are only Entonces, cuando él dice que todos estos escritos incentives no son sino incentivos for those who seek God, para aquellos que buscan a Dios, divine must be lived lo divino debe ser vivido to be experienced. para ser experimentado. Divine must be expressed Lo divino debe ser expresado and manifested y manifestado to be understood. para ser comprendido. That's what it is said in scriptures. Eso es lo que se dice en las escrituras Having said sagradas. so much, they said you have to experience. There is nothing that we can say anymore. Una vez que se ha dicho todo lo que se ha dicho, uno tiene que experimentar, ya no se puede decir nada más. We can speak upon sugar Podemos hablar acerca del azúcar for days, durante días, or upon honey o for days together. de la miel durante días y días. But it's not equal. Pero todo eso no es equivalente, All that commentary is not equal to one drop of honey on your tongue. todo ese comentario no es ni por asomo igual a una sola gota de miel sobre nuestra lengua, Or a few grains of sugar a crystals. unos cuantos granitos de azúcar. It's a difference. Hay The una experience versus diferencia. information. La Information is not experience. experiencia contra la información. La información no nos lleva a la experiencia. When of God it is informed, we feel happy and we become harmonious. Cuando se nos informa de la mitad de Dios, nos sentimos contentos y nos armonizamos. Yes. But then yet it is not tasted. Pero aún no lo hemos probado. Taste of God is different. El gusto de Dios es diferente. Like taste of honey versus information about honey. Como el gusto de la miel comparado con la información acerca de la miel. So each one has to taste himself. De modo que cada uno tiene que degustar o probar por sí mismo. Then it is experience. Entonces será experiencia. Not only experience, once you experience, you will express. No solo será experiencia, sino que una vez lo experimentemos, podremos expresarlo. When experienced, you live it. Cuando lo experimentamos, lo You live that experience. vivimos esa experiencia. So when you live that experience, you cannot but express. Y cuando vivimos esa experiencia, no podemos a menos que expresarla.
The brothers and sisters who came from Spain Los hermanos y hermanas que vinieron desde España to Greece a Grecia must be expressing their experience of Greece to deben, others here. deben expresar su experiencia de Grecia a los demás que están aquí. Yes. They gather around Jesus Se reúnen en torno a Jesús and ask him, how is it, Jesus? y le How was preguntan, it in Greece? Jesús, ¿cómo fue en Grecia? And Jesus goes on explaining. Y Jesús no deja de explicar. Dice. With open mouths people listen. Y la gente escucha con la boca abierta. And what is informed is very interesting. Cuando se informa de algo que es muy interesante, Instead of the ears opening, the mouth also opens. en vez de abrirse los ojos al escuchar, se abre también la boca. But that's not your experience. Pero esa no es nuestra experiencia, It is his experience. sino la suya. Yes. That's why the master says God must be lived. Por eso dice el maestro que a Dios hay que vivirlo, God must be experienced. que Dios tiene que ser experimentado Then expressed. y luego expresado. That's why all sons of God, Por eso todos los hijos de Dios they experience God, experimentan a Dios, live God, viven a Dios and express God. y expresan a Dios. That is inevitable that they express God. Eso es inevitable, que tengan que expresar a Dios. That's what is said here. Eso es lo que dice en este caso el maestro. God must be loved, Dios debe ser amado, known, conocido and revealed y revelado within the human heart and brain dentro del corazón y del cerebro humano in order to be intellectually grasped. para que pueda ser adivinado intelectualmente. I speak of God here in terms of a person, Yo hablo aquí en este caso de Dios en términos de una persona when I use the pronouns he, his, etc. y cuando hablo de él o de lo suyo en masculino, etc., Should it therefore be inferred that we are dealing with a stupendous personality which we call God? ha de concluirse entonces que estamos hablando de una estupenda personalidad a la que llamamos Dios. Is God a person ¿Es acaso Dios una persona? or he is not a person? Y no es una persona. Do we therefore belong to that school of thought which we call anthropomorphic? De modo que pertenecemos acaso nosotros a esa escuela de pensamiento que llamamos antropomórfica. Is God anthropomorphic? ¿Es Dios antropomórfico? Meaning, is there a God somewhere Es decir, ¿hay un Dios en alguna parte in a human form? con forma humana? Yes. The Buddhist teaching recognizes no God. La enseñanza budista no reconoce a ningún Dios As a person. como persona. Is it therefore wrong Es por eso erróneo from our point of view desde nuestro punto de vista and approach y acercamiento that we see a God, a De- cosmic person, ver a un Dios como persona cósmica in the same image as that of ours? con la misma imagen que la nuestra? Or is it right? ¿O es correcto eso? Only an understanding of man Solo un entendimiento del hombre as a divine expression in time and space como expresión divina en el tiempo y en el espacio can reveal this mystery. puede revelar este misterio. It is both. Es ambas cosas. There is a cosmic person Hay una persona cósmica for those who believe so. para quienes así creen. And it is not so for those who don't believe in a cosmic person. Y esto mismo no es así para quienes no creen en una persona cósmica. But to them, God is immanent in every person, Sin in every embargo, form. Para ellos Dios es inmanente en toda persona y en toda forma. Yes. It is filled in every form. Se lo puede sentir o está dentro de cada forma. Every form is God form. Toda forma es forma de Dios. Yes. If you fill
the waters of the ocean si sentimos que el agua del océano, into different forms, si sentimos el agua del océano en diferentes the formas, ocean takes to different forms. si lo llenamos en diferentes formas, el océano adopta diferentes formas. But by itself it has no form. Pero de por sí, el agua del océano no tiene forma ninguna. You fill any form with the Cualquier, akasha, cualquier otra forma que llenemos de akasha, then you have an akashic form. entonces tendremos una forma akáshica. Yes. Without form, akasha is akasha. Pero sin forma alguna, el akasha es akasha nada más. Which is true of the two? ¿Cuál de las dos afirmaciones es la verdadera? According to Veda, both are true. Según el Veda, ambas son verdaderas. God beyond form, Dios más allá de la forma, God beyond the anthropomorphic, Dios más allá de lo God antropomórfico, absolute. el Dios absoluto. Is what the Jewish tradition have chosen. Es lo que, por ejemplo, la tradición hebrea ha escogido. God anthropomorphic El Dios antropomórfico was chosen by Jesus the Christ. fue lo que Jesucristo escogió. Yes, absolute formless God was chosen by Buddha. Buda escogió el Dios absoluto sin forma, Oceanic form la forma oceánica and ocean in the form of wave. y el océano en forma de ola. Is there a difference? ¿Hay acaso una diferencia? What is in the wave? ¿Qué hay en la ola? Ocean only. Océano y nada más. By quality it is just the same. Es la misma cualidad, tiene la misma cualidad. You collect the ocean into a glass, it takes to a glass form. Si cogemos agua del océano en un vaso, A esta- tumbler. en un vaso de metal, Mm. sí, a esta adopta la forma del vaso de metal. You drink it. Si la bebemos, You drink directly from the ocean. o si la bebemos directamente del océano, It gives the same taste. esa agua nos dará el mismo gusto. It does not give different taste. No nos dará diferente, no tendrá diferente gusto. Yes. So it's the same De modo que es la misma, according to the soul quality. según la cualidad de alma, One follows a God in form. según la cualidad de alma, uno sigue Others follow God beyond form. a Dios en la forma y otros pueden seguir a And Dios Veda synthesizes both the systems. más allá de las formas, pero el Veda sintetiza ambos sistemas. God transcendental El Dios trascendental is expressed through a school of thought called Advaita. es expresado a través de una escuela de pensamiento que llamamos Advaita, And Buddha's path is the path of Advaita. y el sendero de Buda es el sendero de Advaita. And then there is the other school of thought Y luego hay otra escuela de pensamiento where God is seen as a Eh, cosmic person, en la que a Dios se lo ve como una persona cósmica, like Christos, como Cristo, Adam Kadmon. como Adán Kadmon. Yes. That's the path of the Jesus the Christ. Ese es el sendero de Jesucristo. Yes. That is what is called Visishta Advaita. Eso es lo que se llama Visista Advaita. In the Vedic system, there is Advaitic school and Visishta Advaita school. En el sistema védico hay una escuela que se llama Advaita, escuela de Advaita, y otra que se llama Visista Advaita School, escuela Visista Advaita. The difference is in state but not in essence. La diferencia es diferencia de estado, pero no de esencia. And it is the synthesis of it is revealed. Y se revela la síntesis de ello. Water has no form. El agua no tiene forma. Yes. You collect it into a container and Sí. freeze it. Si lo recogemos en un contenedor y lo congelamos, Then it becomes a form of ice. esa agua se convierte en una forma de hielo. Yes. What is that ice block? ¿Qué es ese bloque de hielo? Water only, Agua y nada más, in a different state. en diferente estado. You apply heat to that water, Si le aplicamos calor a esa agua, it takes to formlessness. a ese bloque de hielo, ¿verdad? Deja de tener forma.
So formlessness and form, De modo que informidad, sin forma, in either way God can be y experienced. con forma, Dios puede ser experimentado de cualquiera de las dos maneras. Jesus the Christ Jesucristo, gave Jesús el Cristo, the formula of the second, dio la segunda fórmula. not because he does not know the first, Y no porque no conociera la primera, but it is easier. sino porque es más fácil. God immanent is easier Es más fácil el Dios inmanente, to comprehend. es más fácil de comprender el Dios Once God inmanente. immanent is comprehended, Una vez es comprendido el Dios inmanente, it's not difficult to comprehend God transcendent. no es diferente, no es difícil comprender el Dios trascendente. Same explanation is given in Bhagavad Gita by Lord Krishna to Arjuna. La misma explicación da Krishna el Señor a Arjuna en el Bhagavad Gita. Because Lord explains himself Porque Dios, el Señor se explica a sí mismo, as transcendental God, se explica a sí mismo como Dios trascendente, as God immanent, como Dios inmanente, meaning God beyond forms, God in form, es decir, Dios más allá de las formas, Dios en las formas, and God as a form like y, Krishna. y Dios en una forma como Krishna. Arjuna was confused. Arjuna se quedó confundido He said, clear me of this y confusion. dijo, aclárame toda esta confusión. Which form is yours? ¿Cuál es tu forma? He said, all. Y Krishna dijo, todas. In the 11th chapter of Bhagavad En el Gita, 11º capítulo del Bhagavad Gita, at the request of Arjuna, a petición de Arjuna, Krishna gives the third eye to Arjuna. Krishna le dio a Arjuna el tercer ojo. And then Arjuna sees Y entonces Arjuna the universal form. vio la forma universal. Arjuna was a great warrior, Arjuna era un gran guerrero, a fearless one. uno que no tenía miedo, Even he was frightened. aunque se lo asustó. He was frightened to see Incluso él the universal form se asustó al ver la forma universal, because it includes all. porque lo incluía todo. It includes evil, Incluye al mal, good, incluye lo bueno, heavens, incluye a los cielos, hells, incluye a los and infiernos. all are seen at the same Y time. todo esto es visto al mismo tiempo. We have eyes to see only to the front. No, nosotros tenemos solo ojos que miran hacia el frente, If you are given the divine eye, de frente, pero si se nos diera el ojo divino, you will see in all 360 directions. veríamos en todas las 360 direcciones. That would be horrible. Eso podría ser horrible. As you see in the front, so do you see in the back. Porque según viéramos por delante, veríamos por detrás, Together. al mismo tiempo. You see on the right side and left side also. Veríamos también y simultáneamente por la derecha y por la izquierda. You see above and you see below. Veríamos por arriba y por abajo. And you see in the center. Y veríamos en el You see centro. everywhere. Veríamos en todas You are not partes. accustomed to such sight. No estamos acostumbrados a esa manera de ver. It would be bewildering. Eso sería como para volvernos Yes. locos. And you will not only see what is physical, Y además, no veríamos solo lo físico, you see that which is subtle. sino que veríamos también lo sutil, You see the causal. veríamos también lo causal, You also see the subterranean, veríamos también lo the subterráneo, elementals. lo de los elementales. If you see all at a time, Si viéramos todo al mismo tiempo, it's doubtful if you would live still. es dudoso que pudiéramos seguir viviendo. This is such a grand vision. Tal y tan grande es esa visión. Please see 11th chapter of Bhagavad Os Gita. pido que echéis un vistazo al capítulo 11 del Bhagavad Gita. The divine are seen, the diabolic are seen. Se ve lo divino, los seres divinos, se ve lo diabólico, los The seres humans are seen, diabólicos. the animals are Se seen. ve a los seres humanos, se ve a los animales. The plant and the mineral are seen. Se ven las plantas, se ven los minerales. The subterranean lokas are seen. Se ven los locas o planos subterráneos. And super mundane are also Y seen. se ven también los Nothing is planos left out. All is seen at the same time. supramundanos. No queda nada por ver, todo se ve al mismo tiempo. Arjuna says, I am afraid.
Arjuna dijo, tengo miedo. I would like to see your beautiful form, Me- which I am accustomed to Me see. gustaría ver tu bella, tu hermosa forma I a don't la, want que, to see this form. a la que estoy acostumbrado a ver. No quiero ver todas estas formas. So that's the God transcendent, Ese es el Dios trascendente, as eminent God. como Dios inmanente. He says, Lord Krishna, Krishna, el Señor, dice, all that you have seen of me is only a fragment of me. todo lo que has visto de mí no es sino un fragmento de mí, Yes. That has taken to form. que ha tomado forma. Arjuna said, Arjuna dijo, Pasyamite sundaramandahasam. I would like to see just your beautiful form. me gustaría simplemente ver tu hermosa forma. Yes. I don't want to taste all this ocean. No quiero degustar todo este enorme océano. Just a spoon of it is enough. Me basta con una sola cucharada. What would I do with the whole ocean? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer con el océano entero? So after 11th chapter, Arjuna feels, Después del capítulo 11, Arjuna se dice, are you this form, or are you the form of all, or are you the transcendental form? ¿eres tú esta forma de ahora? ¿Eres tú la forma de todo o eres la forma trascendental? Then the Lord says in the 12th chapter, Entonces, en el capítulo 12, el Señor dice, it's better you start seeing me in the form. es mejor que empieces por verme en la forma, Start with a form. que comiences con una forma, Yes, that's where a personal God ahí, y por eso es por lo que un Dios personal becomes important. es algo importante. Then see me in more forms. Después, veme a mí en más formas. That's why the Master says, first in you, Por eso el Maestro dice primero en ti, then in the form surrounding you, luego en las formas que te rodean, then extend the area of your seeing. y después se extiende tu área de mirar. So the Lord says in 12th chapter, start with the form and later you can get into without form. El Señor dice en el 12º capítulo de comenzar a verlo en la forma y después comenzar a verlo sin forma. And in the 15th chapter, Después en el capítulo 15 the answer is given to the question made in the 12th chapter, se da la respuesta a la pregunta que se hace en el capítulo 12, where he says, donde dice el Señor, I am form. yo soy la forma, I am the indweller of form. yo soy el morador de la I forma, am the sum total of all the indwellers in form and even beyond. yo soy la suma total de todos los moradores de la forma e incluso más allá de ella. Where he says, I am Kshara, Akshara, I am Kshara Purusha, Ahí es donde dice, yo soy Chara Purusha, Akshara Purusha, Akshara Purusha, Purushottama. Purushottama. That's why this chapter is said to be a complete presentation of Por what is God. Todo esto ha de ser o es una presentación completa de lo que es Dios. 15th chapter of Bhagavad Gita. El capítulo 15 del Bhagavad Gita. In fact, it came to me De hecho, se me ocurrió that I shall give commentary on the 15th chapter of Bhagavad Gita. que debía hacer comentarios sobre el capítulo 15 del Bhagavad Gita. And it came through in this fashion, Y ha venido, o me ha venido, de esta manera, through the commentary of Master Jwalku, mediante el comentario del maestro Jwalku, who also concludes his teaching of what is God quien también concluye su enseñanza de lo que es Dios with the statement of Lord Krishna. con una afirmación de Krishna el Señor. So in that light we see light, De modo que a esa luz vemos la luz and so see God. y así vemos a Dios. So seeing God is seeing within. De modo que ver a Dios es mirar por dentro To see the source of your being. para ver la fuente de nuestro ser. How do I exist? ¿Cómo existo yo? How am I pulsating? ¿Cómo estoy pulsando yo? How am I awakening? ¿Cómo estoy despertándome yo? Who am I? ¿Quién soy yo? These are the questions for study. Estas son preguntas para estudio. And that's the divine action in you. Y esa es la acción divina en nosotros. With that divine action as the basis, you are doing your mundane activity. Con esa acción divina como base,
construimos nuestra actividad mundanal. If you don't wake up, Si no nos despertáramos, if there is no awakening in the morning, si no hubiera despertar por la mañana, where is the activity? ¿dónde estaría la actividad? If there is no pulsation, Si no hubiera pulsación, where is the activity? ¿dónde estaría la actividad? You awaken, but you don't know how to think. Nos despertaríamos, pero no sabríamos cómo pensar. Where is activity with clarity? ¿Dónde estaría la actividad con claridad? So these are all already the divine play within you, Todo esto es pues el juego divino dentro de which nosotros, is so abundant. que es tan abundante We don't know chemistry, que aunque no sepamos química, but the liver in each one of us knows chemistry. el hígado en cada uno de nosotros sabe química It transforms all food into y energy transforma todo el alimento en energía and supports the body. y así soporta al cuerpo, Yes, the glands secrete, sostiene al cuerpo, las glándulas segregan, the blood circulates. la sangre circula. Yes. If none of these function well, Si nada de esto funcionara bien, we are not there. no estaríamos donde estamos. So all that we do is a superficial activity upon such a grand activity happening in you. De modo que todo lo que hacemos es una gran actividad sobre una superficie que somos nosotros. So we need to get into that aspect of us Necesitamos entrar a comprender ese aspecto de nosotros which is inside each one of us, que está dentro de cada uno de nosotros, to portray adequately the wonder and the destiny of human kingdom para retratar adecuadamente la maravilla y el destino del reino humano. is beyond my powers. Está más allá de mis Yes. poderes. That part I have already read. Y eso ya lo he leído. So the Buddhistic teaching recognizes no God or person. De modo que la enseñanza budista no reconoce a ningún dios ni persona. Is it therefore wrong from our approach? ¿Es acaso por ello diferente o equivocada de nuestra manera de verlo? Only an understanding of man as a divine expression Solo un entendimiento del hombre como expresión divina in time and space en el tiempo y en el espacio can reveal this mystery. podrá revelar este misterio. Is God in a form or is God beyond form? ¿Está Dios en la forma o está más allá de la forma? Is God he or is God it? ¿Es Dios masculino o es Dios neutro? The Veda says it El Veda dice ello en neutro or it says that. o dice tat, It does not say he or she. pero nunca lo nombra en masculino ni en femenino. But it or that is not prevented from Sin embargo, becoming he or she. ello o aquello en neutro no tiene por qué no poder convertirse en masculino o en femenino. It can, Puede. if it wants. Puede, si quiere, convertirse en masculino o en It femenino. is omnipotent. Es omnipotente. Nothing prevents it to be in any form. Nada lo impide estar en cualquier forma. So you can also experience God in a De form modo que también nosotros podemos experimentar a Dios and experience God beyond form. en una forma y podemos también experimentarlo más allá Both schools of thought are right. de las formas. Ambas escuelas de pensamiento tienen razón And in no way one contradicts the other. y de ningún modo se contradicen entre sí. In their synthesis, En su síntesis, in their blending, en su mezcla perfecta, the truth is, la verdad está, the truth as it really is la verdad como tal está. can begin to appear. La verdad como tal está y puede comenzar a aparecer. It's both. Es ambas cosas. Both together is the truth. Ambas juntas es la verdad. Yes. Ocean as wave, ocean as such, both are truth. El océano como ola y el océano como tal son verdad. Ice block floating in the water is truth. Un bloque de hielo flotando en el agua es verdad. Ice block is water El bloque de hielo es agua, in form. con forma. Water has no form. El agua no tiene forma. So on form, the form itself, on formlessness,
that formlessness entity can become a form and remain afloat. De modo que sobre la no forma, la entidad que no tiene forma se puede convertir en forma y flotar. Water is formless. El agua no tiene Ice forma. block is formed out of water El only. bloque de hielo se forma a partir It del has agua a form. y tiene una forma. So the form of God floats over the formless God. Así pues, la forma de Dios flota sobre el Dios sin forma. That's how all the planets are floating. Así es como flotan todos los planetas. What is the basis for all these planets? ¿Dónde están? ¿Dónde se sostienen? ¿Cuál es la base de todos esos planetas? The formless God is the basis. La forma es el Dios sin forma. Yes, just like the formless water is the basis for Igual. the ice block to float thereupon. Igual que la forma, que el agua sin forma es la base de que el bloque de hielo pueda flotar en ella. Having pervaded the whole universe with a fragment of himself, I remain. Habiendo impregnado el universo entero con un fragmento de sí mismo, yo permanezco. This is how God speaks. Así habla Dios. I spoke of this in the morning. Hablé de esto por la mañana. Yes. There is a God immanent, Hay un Dios inmanente, whose life is the source of the activity, cuya vida es la fuente de la actividad, intelligence, de la inteligencia, growth, del crecimiento and attractiveness y de la atracción of every form de toda forma in all the kingdoms of nature. en todos los reinos de la naturaleza. So the God within the De form modo que el Dios dentro de la forma can be experienced puede ser experimentado through activity. mediante la actividad. When someone is active, Cuando alguien está activo, what is it that is active in him? ¿qué es lo que está activo en él o ella? What is it that makes the tail of a dog move so swiftly? ¿Qué es lo que le hace moverse a la cola del perro tan vibrantemente? So much. Tanto It's activity. su actividad. What is it that causes that activity? ¿Qué es lo que causa o produce esa actividad? Awareness. La conciencia. When you see activity, Cuando vemos la actividad, it is a form of awareness, Es manifestation of awareness. es una forma de la conciencia, manifestación de la conciencia. Yes. See that as God. Veámoslo como Dios. Yes. Veamos When a you make eso like this, como Dios cuando hacemos así, activity, con la mano, actividad. yeah. Put on some air conditioning for them. Because there are men who are doing like this all the Oh, time. un poquito de aire acondicionado, dice que muchos hacen con la mano así en modo de abanico. So activity is God. De modo que la actividad es Yes. Dios. Quality of activity is one thing, but activity as such is God. La cualidad de la actividad es una cosa, pero Activity itself is God. la actividad de por sí, la actividad misma es Dios. Yes. Activity can be La out of knowledge or out of ignorance. La actividad puede ser por conocimiento o por ignorancia, But activity itself is God. pero la actividad de por sí es Dios. Yes. Intelligence, La inteligencia yes, is God. es Dios. In form, when you find intelligence, Cuando encontramos inteligencia en la forma, there is intelligence in the ant, hay inteligencia en la hormiga, in the mosquito, en el mosquito, in the honeybee, en la abeja, in every animal, en todo animal and also human. y también en todo ser humano. This intelligence Esa inteligencia is God. es a la que se llama. And then there is the beauty which is attractive. Y luego está la belleza que es atractiva. You are attracted when there is beauty. Luego hay belleza